jueves 12 de enero. Sean bienvenidos a JNE Noticias. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora informativa. Comencemos viendo nuestros titulares. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones indica que los jueces electorales están exentos de los poderes políticos. El constitucionalista Samuel Abad habló sobre el proyecto de recorte del mandato por única vez del jefe de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Señaló que es un proyecto que debería ser archivado porque viola la autonomía de los organismos electorales. Ciudadanos que deseen participar en una elección deben contar con la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones. Y comencemos rápidamente con nuestra información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arena, habló acerca del adelanto de elecciones y sobre el proyecto de ley que pretende recortar su mandato. Veamos. Las primarias son vitales para el recambio ordenado, organizado y democrático. Pero si las condiciones son insuficientes para tener ese plan máximo, que sería importantísimo para la democracia, también podemos hacer las otras, cortas. Y tenemos un cronograma muy corto, pero que no llega a los 4 meses, se va hasta los 6. Sí podría hacerse en el 2023, dependiendo de la fecha en que se convocara. Pero desde luego, sin las primarias. Y yo estimo que las primarias son importantes. Para las primarias, con todo el proceso electoral, necesitamos 15 meses. Por eso es que nos vamos hasta el 2024. O sea, elecciones, para decirlo en sencillo, largas hasta el 2024. Las cortas, 6 meses a partir de su convocatoria. Los jueces electorales están exentos de los controles políticos y tienen que estarlo para poder ejercer llanamente sus atribuciones. No es que estamos exentos de control, sino que los controles no son políticos, Yo juré cumplir un deber y lo estoy cumpliendo, ¿sí? No me gusta abandonar la labor antes de tiempo. No me gusta abandonar la labor. No soy de sacarle el cuerpo a las responsabilidades. Yo he jurado cumplir mi deber constitucional. Está previsto, por supuesto, en la Carta Magna y lo estoy haciendo como lo hice en las elecciones generales 2021 y en las regionales y municipales 2022. Los resultados de la 2022 se han hecho bajo los mismos esquemas de la 2021. Así que no hay diferencia en lo que se hizo, ni habrá diferencia en lo que se hará tampoco, salvo, desde luego, plazos y otras cuestiones, pero aquí no ha habido objeciones de las elecciones regionales y municipales, objeciones que tengan que ver con legitimidad, que tengan que ver con fraude ni cosas por el estilo, y nunca debieron haberlas en las 2021. El Jurado Nacional de Elecciones promueve la difusión del plan de gobierno de las organizaciones políticas en un determinado proceso electoral. Veamos. A fin de contribuir con el voto informado, el Jurado Nacional de Elecciones promueve la difusión del plan de gobierno de las organizaciones políticas ante las proximidades de un proceso electoral. El plan de gobierno es un documento elaborado por cada organización política, donde se presenta el diagnóstico, la visión de desarrollo, objetivos, estrategias y metas en el ámbito nacional, regional y municipal. La presentación del referido plan es un requisito únicamente para solicitar la inscripción de las candidaturas a un proceso electoral ante los jurados electorales especiales. Es decir, el citado plan no está vinculado a la inscripción de una organización política. Asimismo, la legislación electoral no contempla de manera expresa que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la facultad y responsabilidad de fiscalizar el contenido del plan de gobierno. Tampoco señala que el contenido de ese documento sea causal de exclusión o sustento para denegar la inscripción de un partido político.
Y el constitucionalista Samuel Abad habló sobre el referido proyecto de ley que pretende recortar el mandato a las autoridades electorales. Veamos. Y realmente es un proyecto que debería ser archivado. Es un proyecto que viola la autonomía de dos organismos electorales claves en una democracia, como son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y que realmente carece de absoluta justificación. Por tanto, la primera indicación y la primera exhortación a la Comisión de Constitución del Congreso sería que este proyecto sea rápidamente archivado, porque realmente pretender en un contexto como el que vivimos, donde se requieren reformas legítimas, reformas que respeten los principios democráticos, plantear propuestas de esta naturaleza son realmente un despropósito. Lo que establece la Constitución en términos normales es que si alguien incurre en una falta grave, se puede llevar a cabo la remoción, por ejemplo, por parte de la Junta Nacional de Justicia, pero lo que no se permite en absoluto es que un órgano político como el Congreso pueda remover de sus cargos a través de una reforma como la que se plantea a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En términos de una democracia, es posible destituir autoridades siguiendo un debido proceso, explicitando en qué consiste la falta grave cometida, permitiéndole su derecho de defensa, y esto lo definirá el órgano competente. En el caso del jefe de la OMP, la Junta Nacional de Justicia, pero esto no se puede permitir que lo haga el Congreso de la República, y esa reforma que se plantea es lo que se conoce en la teoría como una manifestación de un constitucionalismo abusivo. Es un despropósito, es desnaturalizar el mecanismo de reforma constitucional para retroceder en lo que significa principios básicos de un sistema electoral. Y un principio básico es la autonomía de los organismos electorales. Respetar que cumplan su periodo de 4 años, que si alguien está en desacuerdo con los resultados electorales, tiene los caminos pertinentes para impugnar los resultados electorales. Recuerde que quienes estaban en desacuerdo presentaron infinidad de nulidades, ninguna fue acogida. Acudieron también organismos internacionales, ni siquiera tuvieron una respuesta positiva de parte de los organismos internacionales. La observación internacional dijo en realidad que hay resultados legítimos, al margen que alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los mismos. Se acudió al Poder Judicial, se presentaron sendas demandas de amparo que todas fueron desestimadas, y en consecuencia lo que ahora se pretende es destituir a las autoridades electorales de una manera absolutamente ilegítima. El Perú en este contexto requiere cambios constitucionales. Este no es el cambio que requiere el país. Y los ciudadanos que deseen participar en un proceso electoral tienen que saber que deben contar con una casilla electrónica. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que todo ciudadano que pretenda participar en un proceso electoral como personero de una organización política o candidato de la misma debe contar obligatoriamente con una casilla electrónica, la cual es proporcionada de manera gratuita por el organismo electoral. Dicha casilla permite que sean notificados de pronunciamientos jurisdiccionales referidos a la inscripción de candidatos, la exclusión de postulantes, publicidad estatal, propaganda electoral, entre otros que emitan los jurados electorales especiales en primera instancia o el pleno del JNE de manera definitiva. De otro lado, también es preciso el uso de las casillas electrónicas para otros procedimientos no electorales, como la vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Por ello, es necesario que cuenten con una casilla electrónica quienes ostentan los cargos de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores, así como los abogados y ciudadanos vinculados a estos procedimientos.
Si usted desea participar en las próximas elecciones como personero o candidato, tiene que saber que debe contar con una casilla electrónica. Pero ¿qué es una casilla electrónica? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Todas esas dudas nos las va a despejar el día de hoy el señor Alonso Encarnación, abogado de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, Alicia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar el día de hoy aquí con nosotros. Por favor, coméntenos qué es una casilla electrónica. Bien, una casilla electrónica es un domicilio procesal que tiene efectos legales, ¿no? Como tal, como domicilio procesal, que implica que a la casilla electrónica se van a depositar todos los pronunciamientos que emite el Jurado Nacional de Elecciones y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales que se distribuyen a nivel nacional durante un proceso electoral, pero además los pronunciamientos que emitan los órganos de línea de la institución en el caso de expedientes o procesos administrativos. Ahora, esta casilla es solamente de recepción, ¿no? Ellos no pueden emitir ningún mensaje. En efecto, la casilla implica que una vez que se emite el pronunciamiento, se deposita este pronunciamiento, puede ser una resolución, un oficio, un auto, en la casilla electrónica del usuario, ¿no? ¿Y quiénes pueden acceder a ella? Bien, quienes pueden acceder, en primer lugar, son cualquier ciudadano que esté interesado en alguna solicitud o pronunciamiento o trámite a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Ya en el marco de un proceso electoral, que son procesos temporales, ¿no? Como las elecciones regionales y municipales 2022, que ya han culminado, por ejemplo, o en unas elecciones generales, los interesados por lo general son los personeros legales. También participantes, ¿no? Candidatos, algunos candidatos que desean presentar solicitudes al Jurado Nacional de Elecciones o también a los jurados electorales especiales. Sin embargo, quien representa a una organización política en un proceso electoral es el personero legal, ¿no? Ellos están obligados, cuando menos en un proceso electoral, a recabar su casilla electrónica. Claro, entonces nos queda claro que la casilla electrónica es un elemento que nos ayuda a notificar, no tanto a los personeros como a los candidatos, sobre algunas competencias del Jurado Nacional de Elecciones, así también como el reglamento de la inscripción de listas de candidatos. ¿Qué otras notificaciones recibe? ¿Qué otras notificaciones? Por ejemplo, los trámites administrativos, ¿no? Por ejemplo, la habilitación a las solicitudes de dispensa y justificación electoral luego de un proceso electoral pueden ser notificadas a la casilla electrónica del ciudadano si es que cuenta con esta. Y otros trámites, ¿no? Por ejemplo, los trámites a cargo del registro de organizaciones políticas, también la organización política o los ciudadanos interesados en algún trámite, en cualquier trámite administrativo incluso del Jurado Nacional de Elecciones, pueden solicitar la casilla electrónica para efectos de que se les notifique en esta todos los pronunciamientos. Claro, entonces nos queda bien claro que la casilla electrónica es única y personal a nivel nacional. Y entonces, ¿hasta qué tiempo está habilitada esta casilla electrónica o es que uno mismo tiene que solicitar su inhabilitación? Hay tres trámites respecto a la casilla electrónica. La primera es la solicitud, es decir, que me entreguen una casilla electrónica. La segunda es la actualización para que cobre vigencia la casilla electrónica y la última es la inhabilitación, como lo has explicado. Es más que nada para trámites de seguridad, ¿no? Para efectos de que otro ciudadano, otra persona no pueda utilizar la casilla electrónica que me ha sido asignada. Si ya no voy a utilizar la casilla electrónica, lo correcto es que solicite su inhabilitación. Disculpe ahí entonces que le corte. O sea, esta casilla electrónica, para empezar, es gratuita. Cualquiera puede acceder a ella. Así es gratuita y además el trámite para recabarla es netamente virtual. Netamente virtual. Entonces, una vez que ya esté habilitado, en el tiempo se debe actualizar, como usted bien lo ha señalado entonces. Claro, lo que se actualiza en realidad es el correo electrónico y el número del celular. ¿Por qué? Porque una vez que un ciudadano cuenta con la casilla electrónica, va a recibir alertas cuando se depositen los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones en la casilla electrónica. Las alertas las recibe en el correo electrónico que ha consignado, pero también en el celular. Entonces, si yo modifico, cambio mi celular, el número de mi celular, o modifico, cambio mi correo electrónico, puedo actualizar ambos datos, ¿no? Para esto sirve la actualización. ¿Y cómo se puede solicitar una casilla electrónica? ¿Qué documentos se debe presentar? ¿Qué requisitos son indispensables? Bien, primero, como ya lo habíamos dicho, la solicitud de casilla electrónica es gratuita y netamente virtual. Para esto, previamente, el Servicios al Ciudadano, que es el órgano encargado de la expedición o de la emisión de una casilla electrónica, tiene que validar, acreditar la identidad del ciudadano que está solicitando la casilla electrónica. Para esto se le cita al ciudadano, es una cita virtual también, vía Zoom,
En esta cita lo que hace el encargado de servicios al ciudadano es verificar la identidad del ciudadano que está solicitando la casilla electrónica. Esto es más que nada para efectos de evitar suplantación de identidades, ¿no? Me gustaría también entonces que en pantalla se proyecte para que la gente tenga mucho más claro y con imágenes visuales cómo se puede ingresar a esta casilla electrónica. Primero se inicia por la página del Jurado Nacional de Elecciones y ahí hay un link que lo deriva, ¿no? A ver si lo podríamos poner, por favor. Bien, ahí está en pantalla. Si nos podría explicar cómo sería el procedimiento. Claro que sí. Como vemos, en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones hay un link denominado casilla electrónica. Ingresamos a este link. Exacto, muy bien. Para los usuarios que ya cuentan con una casilla electrónica, bastaría con que ingresen las credenciales que se le ha otorgado, ¿no? En la parte superior, ingreso de usuario, ingreso de contraseña y el código CAPTCHA que aparece de forma automática. Pero para los usuarios nuevos, quienes van a recién recabar o realizar alguno de los 3 trámites que hemos precisado anteriormente, deben ingresar al link de solicitar cita virtual. Ahí el botón celeste, bien. Y una vez ingrese ahí... Exacto. Como puedes ver en la parte superior, ahí están las 3 opciones que hemos mencionado: la apertura de una casilla electrónica, la actualización de los datos, es decir, el número telefónico y del correo electrónico, y también la inhabilitación, si es que un ciudadano ya no va a contar, ya no va a emplear o utilizar la casilla electrónica. Entonces, le damos clic a tipo de cuenta, elegimos casilla electrónica, ingresamos los datos generales del ciudadano, en tipo de documento, el número de DNI, si es que cuenta con DNI, teléfono móvil, el correo electrónico. Nuevamente, el teléfono móvil y el correo electrónico son los únicos 2 datos que yo puedo actualizar. Actualizar en el tiempo, claro. Finalmente, en los datos de la cita se puede optar por los datos cuya disponibilidad cuenta el área de servicios al ciudadano para hacer esta reunión Zoom, en la que el encargado de esta área de servicios al ciudadano va a poder verificar, acreditar la identidad del ciudadano que está solicitando la casilla electrónica. Claro, ahí aparte le da las opciones, ¿no? Ellos cuándo pueden solicitar su cita. Muy bien, ¿y esta casilla electrónica está, cualquier persona se puede inscribir en cualquier momento o es que tiene un tiempo determinado para que uno pueda inscribirse? No, es de libre acceso, ya vimos que es netamente virtual. ¿Y es de libre acceso por qué? Porque precisamente la casilla electrónica... Perdón que le corte, en cualquier momento uno puede inscribirse. En cualquier momento, porque los procesos en los que les sirve o son empleados la casilla electrónica no solamente son procesos electorales, es decir, en el marco del desarrollo de un proceso electoral, sino también en el marco de procesos no electorales, como por ejemplo los de vacancia y suspensión de autoridades electas o casos de apelación respecto a pronunciamientos de la OMPE sobre sanciones que esta institución impone a las organizaciones políticas. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos aclarado un poco más nuestras dudas con respecto a esta casilla electrónica. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros hemos conversado con Alonso Encarnación, él es abogado y Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. En un momento de ir a una pausa y retornamos. Y 19 de la mañana. Nosotros continuamos con más información electoral y de coyuntura aquí en JNE Noticias. Y ahora le informamos que Estados Unidos llamó a la calma y al diálogo a los peruanos. Asimismo, pidió que se
reduzca al mínimo el tema de las fuerzas por el tema de las manifestaciones. Veamos. Un llamado a la calma y al diálogo en el Perú hizo el gobierno de los Estados Unidos, además de pedir que se reduzca al mínimo la fuerza frente a las manifestaciones al sur del país. Un portavoz del gobierno norteamericano dijo que se reconoce el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos. Invocó también a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia. Al menos 40 personas han muerto en violentas protestas en el país desde diciembre tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo tras un fallido golpe. El portavoz estadounidense también sostuvo que apoyan el compromiso del gobierno peruano de investigar todas las muertes y garantizar que sus fuerzas de seguridad respeten la ley y el orden de acuerdo con los derechos humanos y la legislación peruana. Lamentable todo lo que está pasando en el sur de nuestro país. En otras informaciones le comentamos que la segunda Fiscalía Suprema solicitó 9 meses de prisión preventiva para el congresista no agrupado Freddy Díaz, luego de formalizar la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de violación sexual. La titular de dicho despacho, Zoraida Ábalos, presentó su pedido ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo de Juan Carlos Checley, quien deberá evaluar hoy el caso. Asimismo, el Pleno del Congreso votará hoy la reconsideración de la votación del caso Díaz, tras archivar el proyecto de resolución de inhabilitar al mencionado congresista por 10 años en el ejercicio de la función pública. Y cambiando con otra información, les comentamos que el representante de las universidades privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones serán elegidos el 17 de febrero. Veamos. El próximo 17 de febrero, la OMP realizará la elección de los miembros titulares y suplentes del Jurado Nacional de Elecciones en representación de las universidades privadas, según la convocatoria realizada vía resolución jefatural. El padrón para este proceso electoral consta de 26 universidades privadas licenciadas y que cuentan con facultades de derecho, según la resolución publicada el 10 de enero de 2023, en una edición extraordinaria de las normas legales del Diario Oficial El Peruano. En su única disposición complementaria transitoria, se dispuso que dentro de los 45 días siguientes, la OMP convoca al proceso de elección el representante titular y de los suplentes de las universidades privadas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este reglamento también dispone que los candidatos deberán dirigirse al organismo electoral adjuntando una carta, manifestando su decisión de presentar su candidatura y una copia certificada de la resolución rectoral expedida por la Secretaría General de su universidad, que acredite su condición de exdecano titular. Las últimas elecciones complementarias que se realizaron con la participación de los órganos electorales en el Perú fueron en julio del 2019. Recordemos este proceso electoral. Veamos. El 7 de julio del 2019 se realizaron las elecciones complementarias en 12 distritos del país, tras declararse la nulidad de los comicios municipales de octubre del 2018. Los distritos donde el Jurado Nacional de Elecciones declaró la nulidad fueron Guadalupito y Moyepata en La Libertad, Mirgas en Ancash, Huasmín y Condebamba en Cajamarca, Chipao en Ayacucho, Huachos en Huancavelica, Pampamarca en Huánuco, La Chaquis en Cayaya en Lima Provincias, Alto Inambari en Puno y Aramango en Amazonas. La nulidad del proceso electoral en estos distritos respondieron a 2 motivos. En 11 de ellos, los votos nulos o en blanco superaron los 2/3 del número de votos emitidos, mientras en el último, es decir, en Chipao, se declaró la nulidad por la inexistencia de más del 50% de votantes. Otro factor adicional a estos hechos fue la violencia electoral que interrumpió parcialmente el proceso en distritos como Aramango, en Amazonas, Huachos y Huancavelica, y Moyepata y Guadalupito en La Libertad.
En este último distrito se registró incluso una balacera que terminó con un muerto y 2 heridos. No obstante, gracias a la organización y participación del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, el proceso electoral complementario 2019 tuvo resultados satisfactorios. En las elecciones complementarias del 7 de julio participaron más de 46.000 electores y no se registraron incidencias violentas. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, desplazó más de 50 fiscalizadores en los 12 distritos e impulsó además, a través de su campaña Cultura de Paz, medidas de prevención ante eventuales conflictos electorales. Asimismo, se implementó el portal Voto Informado, que permitió a los ciudadanos conocer y comparar las hojas de vida de los candidatos. Gracias a esta campaña informativa y el eficaz despliegue de los órganos electorales, 11 distritos obtuvieron sus autoridades electas, salvo el distrito de Chipao, que reincidió en el ausentismo y recién el 21 de marzo del 2020, tras un nuevo proceso electoral complementario, pudo proclamar a su nueva autoridad edil. Presten mucha atención porque el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro Elecciones bajo la lupa. Es un informe que recopila las misiones internacionales de observación electoral. Así que vean. Elecciones bajo la lupa es un libro compuesto por los informes oficiales de instituciones de enorme prestigio llegadas al Perú para fidelizar la organización y realización de las elecciones generales 2021 y posteriormente suscribir los resultados finales de dicho proceso. En este tomo se muestra cómo los organismos electorales han dedicado mucho esfuerzo para desarrollar con eficiencia todas las etapas del ciclo electoral, implementándose procedimientos e innovaciones que las misiones de observadores evaluaron en detalle satisfactoriamente, como se podrá advertir a partir de la lectura de los informes compilados en este volumen. Se espera que este libro ayude a la ciudadanía a comprender la complejidad del proceso electoral vivido en el 2021, tan cuestionado por sectores poco habituados a la coexistencia y la tolerancia. Y el Museo Electoral del JN nos enseña la historia democrática de nuestro país. Veamos. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones supera los 10.000 bienes culturales, entre los que se cuentan casi 6.000 fotografías, que nos ha permitido contar con la fototeca de la democracia más completa de Latinoamérica. El Museo del Jurado Nacional de Elecciones se creó el año 2005, es decir, que el año pasado se cumplió una fecha significativa, 17 años de continua existencia, poniendo al servicio del público en general, de los universitarios y de los estudiantes de la primaria y secundaria, todo un contenido asociado a la historia de la democracia, al protagonismo de los peruanos y de las peruanas, por el fortalecimiento y respeto de las decisiones electorales que, como aparecen en el museo, empezaron a experimentarse en nuestro país desde 1809, antes de la independencia, y se continúa hasta el presente. Además, el Museo Electoral es uno de los pocos museos de Lima que viene una versión virtual, permitiendo que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder. Del año 2020 al 2022 hemos tenido una interrupción en el caso de las atenciones presenciales, pero como una estrategia para mantener viva la dinámica del museo, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó la estrategia de las exposiciones virtuales, de estos recorridos a través de los cuales los cibernautas pueden aproximarse y hacer un viaje imaginario por la historia de la democracia, presentándose en este caso las luces y las sombras de la historia de la democracia en el país, que no ha impedido que varios miles de usuarios por internet y en el 2022 ya algunos talleres presenciales logren que se supere la meta de haber atendido
a casi 20.000 participantes. Cabe resaltar que la sala virtual del Museo Electoral ha sido estructurada en función a la constante labor de la investigación histórica del JNE. Y tenemos información que nos comparten nuestros amigos de Transparencia Electoral. Se trata del calendario electoral para América Latina 2023. Vamos de norte a sur en la imagen que tenemos en pantalla. El 4 de junio son las elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila. El 25 de junio, elecciones generales en Guatemala. El 29 de octubre, en Venezuela, son las elecciones regionales. El 5 de febrero son las elecciones y de consulta ciudadana sobre enmiendas constitucionales en Ecuador. En Chile, el 14 de mayo será la nueva convención constituyente. En tanto, el 26 de noviembre, el plebiscito ratificatorio de nuevo proyecto constitucional. En Argentina, el 13 de agosto se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también llamadas como PASO. El 22 de octubre son las elecciones generales y el 19 de noviembre la segunda vuelta presidencial. Y finalmente, el 30 de abril se realizarán elecciones generales en Paraguay. Con esto tenemos completo el calendario electoral 2023 para nuestros países hermanos de Latinoamérica. Un agradecimiento por el trabajo realizado por Transparencia Electoral. Muchísimas gracias por esta información que nos han enviado. Y no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en JN Noticias. Soy Lice Guzmán y fue un gusto haberlos acompañado. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes institucionales. Lo dejamos con imágenes del Cusco.